Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo está? Recién llegando de trabajar. Trabajo adulto mayor. Trabajo de noche con el adulto mayor en Ok. clínica. Así que recién llego. Y que caí. Ahí está, acá estamos. Así que ya está. Vamos a disfrutar de la clase. Sí, excelente. Bueno, bienvenidos a la lección 6 en nuestro curso La Nación Elegida. Hoy conoceremos a un joven llamado David, quien Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel. Y en nuestra historia de hoy, el ejército de Israel estaba atemorizado por los filisteos, pero David, un simple pastor, un joven, enfrenta a la amenaza. Su victoria no es por lanza ni espada, su victoria viene de Dios. Al empezar, hermanos y hermanas, por favor, oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo, fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame. Amén. Excelente. Hoy vamos a ver la historia de David y Goliat. Y al principio vamos a compartir un captar para esa historia. Eso fue parte de la tarea. Después vamos a usar el método de las 4C para leer y entender esa historia y voy a introducir otro método de hacer un captar porque dar un captar, escribir un captar es el gran objetivo de ese curso. Aparte de estudiar la Santa Palabra, es que queremos enfocarnos en ese paso de captar la atención. Y al final vamos a examinar la genealogía de Jesús. Ah, y vamos a ver las personas que hemos estudiado durante ese curso en su linaje. Ah, y vamos a hacerlo al final. Y de verdad es muy interesante esa parte. Ok. Bueno, hay diversas formas que hemos examinado durante las otras lecciones, am, como preguntas, dichos o costumbres, canciones, la poesía. En la última clase examinamos cómo utilizar un foto. También hay las últimas noticias. Entonces, tenemos todas esas opciones para captar la atención. En la tarea para hoy día les pedí crear un captar para la historia de David y Goliat. Y ahora deseo darles la oportunidad de conversar sobre ideas de un captar para esa sección de las escrituras. Am, Mientras comparten sus ideas, también pueden hablar del público y las diversas oportunidades que tenemos para evangelizar utilizando una historia de la Biblia así. Quizás van a pensar en un captar para niños o para un grupo formal, es decir, una iglesia. Um, la opción es tuya. Entonces, por favor, hermanos y hermanas, cuéntame, ¿qué sería un buen captar para esa historia? Silvia, gracias. Bien, gracias, profesor. Bueno, el kaftar que he escogido creo que podría aplicarlo a todas las edades.
debido a que ha llamado la atención la guerra que recientemente se ha presentado entre Rusia y Ucrania. Em, bueno, yo les mostraría y les diría qué pasaría si esta guerra se ampliaría y resulta que Bolivia estuviera inmiscuida. Y bueno, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Habría temor? ¿Sucedería el temor de qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a suceder con nosotros sobre esta situación? Ese es mi captar, profesor. Sí, excelente. Algo de las últimas noticias, si podemos ponernos en el lugar de los israelitas, porque hay guerra en ese mundo y hay razón por temer. Um, ¿Por qué la guerra causa, causa temor? Podemos imaginar cómo se sentían los israelitas. Excelente, muy bien. Luis, gracias, hermano. Bueno, mi captar sería para un público ya adulto, entonces, sí, pero como dice la palabra mismo, Dios pelea por nosotros. Así como ocurrió en esta historia que vamos a ver, a los ojos de Dios, Goliat no era diferente a los hombres, y eso comprendió David, y por eso él pidió pelear con él, porque sabía que Dios le iba a usar para vencer a David. Y entonces para vencer a Goliat, perdón, y liberar a su pueblo. Y también ahí nos da una enseñanza a nosotros, que nosotros tenemos nuestros Goliats, que son los problemas y todo lo que nosotros tenemos. También tenemos así problemas gigantes, así también, y nosotros lo que podemos vencer a toda tribulación, todo lo que venga, todo lo malo que venga, por lo más grande que sea, es por medio de las oraciones. Entonces, este sería mi captar para comenzar. Sí, muy bien, hermano. Es una buena aplicación de la historia, ¿verdad? Am, Ujú. Quizás funcionará poner esa aplicación en forma de una pregunta, porque no es un dicho, no es una canción, ni foto, ni última noticia. Entonces, ¿cómo podrías poner esa aplicación en forma de pregunta para empezar En la forma clase? de, en forma de pregunta sería, ¿usted, usted sabe que Dios pelea sus batallas? Sería así para tratar de llamar la atención también. No, sí, eso funcionará muy bien, porque para luego contar la historia y dar la aplicación, hablar de eso. Muy bien, gracias, hermano. Um, Soy yo, Zuli. Alcira. Yo tengo para Oh, levantar la manito. ok, Alcira, gracias. Bueno, bueno, mi Qatar sería, les chicos, les diría yo, ¿usted sabía que había un Goliat gigante que los querían enfrentar al pueblo de Dios? Y de repente apareció un pastor de oveja, muy chico de edad, y no tenía miedo. En cambio, todo lo del pueblo tenían miedo, pero este niño no tenía miedo porque sabía con quién lo tenía a él. Él sabía que estaba, como estaba con Dios. Él sabía. Decía que no le tenía miedo ni a los osos ni a los animales del campo para que no le mataran las ovejas, menos enfrentarse a un Goliat. Entonces agarró el chico, agarra una gomerita con una piedra y la lanza a Goliat con una sola y lo enfrentó. Y eso es importante, enfrentar las situaciones cuando a veces estamos en prueba, enfrentar a la situación y decir, yo sé quién tengo a mi lado. En ese momento, para mí ver, no sé. Ok, sí, excelente, hermana. Es un buen ejemplo de contar la historia y de la aplicación otra vez.
Claro. Y un captar en forma de pregunta, ¿sabía que ese pasó? Es una pregunta simple, pero funciona. Ah, Sí, sí, mi, sí, mi consejería sería, cuando claro. Usted, pensamos en ese paso de captar la atención y vamos a utilizar una pregunta, puedo decir, usted sabía, ¿sabía? ustedes sabían Ujú. que un joven pastor de ovejas venció a un gigante, Sí, sí, algo y así. eso puede servir muy bien. Otra pregunta que servirá sería, ¿has enfrentado en tu vida algo que causó temor? Um, Ah, sí, para que sea más personal, para que bueno, sea está más bueno. personal. Gracias, Es oh, sí, es un placer. Es mi consejería, es algo de considerar. La pregunta tuya funcionó muy bien, también, pero gracias, profe, gracias. muy bien. Ok. Suli, gracias, hermana. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Mi kaftar sería para niños y una para adultos. Eh, Presento una foto en la foto a un gigante con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has vencido a una persona adulta muy grande? Y la otra pregunta sería, ¿te gustaría convertirte en un héroe? Mm, Claro, con su foto, ¿no? Y cuando yo digo la frase, vencer a una persona más grande, sería para resaltar la importancia de la fe y la confianza en Dios que David demostró en su enfrentamiento con Goliat. Y cuando digo la pregunta, ¿alguna vez te gustaría convertirte en un héroe? Esta frase resaltaría la idea de que David, a pesar de ser un joven pastor de ovejas, se convirtió en un héroe para Israel a derrotar al gigante. Y para la persona adulta presentaría una foto con un gigante en medio de una batalla, ¿no? Y, y eso sería mi kaftar. sí, excelente. Me gusta la utiliza de los fotos, también las preguntas, porque todos los niños quieren ser un héroe. Ellos les gustan las películas de Marvel con Hombre de Araña, lo que sea. Es algo que los niños van a captar su atención. Ellos van a estar pendientes para escuchar esa historia de un héroe real, un campeón de Dios. Muy bien. Y Gabriel, al final. Gracias. Bueno, buenos días, pastor. Buenos Yo pondría mi captar de esta manera. En una forma de pregunta. Diría, ¿sabías que ni todo el poder, ni la potencia, ni la fuerza humana se compara con el poder de Dios? Esa sería una pregunta. Y la segunda sería, o sea, esa sería como para captar. Y la segunda sería una pregunta que diría, ¿sabías que en alguna ocasión Dios venció a lo más fuerte con lo más débil? Esas serían mis preguntas. Sí, muy bien, hermano. A mí me gusta porque enfoca todo el estudio en el hecho que esa no es una historia de pequeño contra grande, es una historia de Dios y el más poderoso en todo, ah, más poderoso de toda la creación contra un gigante y no hay comparación. Um, Esto es lo que vemos en la historia y una buena introducción. Muchas gracias. Ok.
Ahora vamos a hablar más am, de, de esa historia. Yo voy a introducir otro método de captar la atención y al final vamos a practicar más los pasos de las 4C. Ahora voy a demostrar otra manera de hacer un captar. También se puede utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Hay infinitas veces en la vida cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar y ayudar a alguien que está sufriendo. Compartimos momentos de enojo, llanto, frustración y desesperación con otros. Y usualmente como cristianos, escuchamos y ofrecemos consejería en la forma de oraciones o versículos o verdades de la Biblia. Pero esas situaciones también son oportunidades compartir una historia completa como invitación a la persona a interactuar con la palabra de Dios de una forma más profunda. Historias invitan más conversación sobre pecado y gracia, se pegan en la mente y a veces invitan más perspectiva y empatía. Por ejemplo, la mamá de una amiga recién falleció de cáncer joven. Tu amiga es cristiana y obviamente está sufriendo. Una persona se acerca y dice, no te angusties. Cristo ha resucitado. Tu mamá está con él en el cielo. Y eso es verdad. Luego, otra persona se acerca y la invita a leer la historia de Lázaro en Juan capítulo 11 con ella. Abren sus Biblias y conversan de la pena de la familia de Lázaro y también la pena de Jesús, quien lloró. También hablan del poder de Dios sobre la muerte y de la resurrección de creyentes como Lázaro. En el ejemplo, dos personas compartieron la verdad de Cristo resucitado con tu amiga. Gloria a Dios. Y ambos compartían cosas verdades. Pero la persona que compartió la historia con tu amiga la invitó a interactuar con la escritura de una manera más profunda y podrían juntos reconocer la pena y confianza que llevamos como cristianos de cara a la muerte. Además, ahora tu amiga tiene una historia que puede recordar o buscar en su propia Biblia cuando desee meditar en la victoria que tenemos sobre la muerte. Ahora estudiaremos la historia de David y Goliat y luego pensaremos en una oportunidad de consejería para compartir esta historia completa con otros. Este es, bueno, los momentos de consejería son un método de dar un captar de una manera muy orgánica. Ah, vamos a enfrentar situaciones así muchas veces en nuestras vidas y yo espero que todos ustedes ahora quieran compartir una historia más que un simple frase. Las historias son poderosas y es una oportunidad de abrir la Biblia con otra persona. Okay. Bueno, este realmente no era un captar para la historia de hoy, pero como dije, al final vamos a considerar en cuáles momentos podríamos utilizar ah, esa historia en nuestra consejería. Okay. Hay un voluntaria que quiera leer la historia de 1 Samuel 17 o
poner la historia en sus propias palabras. Zuli, gracias. Pastor, yo le voy a contar la historia. Como es tan larga, le voy a hacer, pero corta. Entonces, y la historia que hoy vamos a ver nos da a conocer que los filisteos y Israel estaban en conflicto. Los filisteos acamparon sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socot, y que es de Judá, y acamparon entre Socot y Azeca, Efaz Danim. Saúl con su ejército acampó en el valle de Ela y estaban listos para la batalla contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban en un monte, uno a un lado y otro al otro lado, y el valle entre medio de los dos ejércitos. El ejército filisteo tenía un gigante llamado Goliat, y este iba al frente del ejército, y él desafiaba al pueblo de Israel. Decía que si vencía, que enviaran a un hombre a pelear con él, y que si él vencía a los israelitas, ellos serían sus sirvientes. Y si él perdía, él decía que los filisteos serían sirvientes de Israel. Y Saúl era el rey de Israel, y viendo que este hombre era gigante, tuvo miedo, y todo el pueblo también. También. Y la palabra dice que este gigante molestaba al ejército de Dios por 40 días, por la mañana y por la tarde. Y cuando David llegó a ver a sus hermanos y escuchó que este gigante se burlaba del ejército de su Dios, él tuvo fe que Dios le iba a ayudar para vencer al gigante. Como David tenía fe que eso iba a pasar, porque ante los ojos de David, aquel gigante era igual que un oso o un león que le había vencido, y por eso pidió pelear con el gigante, y cuando se enfrentó al gigante le mató utilizando una honda y una piedra, y le cortó la cabeza, y así impidió que Israel caera en las manos de los filisteos. Esta sería mi contar de la historia. Muy bien, hermano. Gracias por compartir. Todos los detalles importantes estaban presentes. Y a mí me gusta poner las historias en mis propias palabras porque es una manera de compartir los detalles importantes a la situación con otra persona. Puedo imaginar en un momento de consejería, como discutimos antes, ah, es muy orgánico. Es muy orgánico compartir una historia en nuestras propias palabras y dar los detalles que son importantes a la situación. Y usted hizo un buen trabajo en contar esa historia. Y pastor, esta historia sería bueno contar cuando una persona tenga algunos problemas grandes que esté atravesando. Entonces esta historia también quedaría perfecto como un tipo de consejo. Sí, sí, de verdad. Y vamos a discutir las situaciones en las que podemos compartir esa historia después del paso de consolidar. Ok, ahora vamos a considerar la historia. Esas son las preguntas que nos ayudan a repasar la historia en detalle y nos da la base de conocimiento para que la apliquemos la historia bien. La primera pregunta, entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia?
quiénes son los personajes. Zuli, gracias. Bueno, los personajes vemos a David, a Goliat como principales y luego vemos a Saúl, a Eliab, los filisteos, los israelitas. Esos serían los personajes de la historia. Bueno, los animales creo que es en otra pregunta. Sí, muy bien. Luis, otro personaje. Bueno, ahí hay también que dice el ejército de los filisteos. Hay hombres que refiere a diferentes hombres, hijos de Isaí, o sea, los hermanos de David. También se menciona al padre, pero bueno, es el mismo. Y jefe de los millares, varones de Israel, la hija del rey, Dios, pueblo, Jehová, escudero del gigante, escudero de Israel, Abner, y el general del ejército. Ese creo que es los más importantes, Muy bien, hermano. porque la hermana ya compartió la otra parte. Sí, excelente. Gracias, Luis. Gracias, Zuli. Esos son los personajes de la historia. ¿Y cuáles son los objetos de esa historia que vemos? Zuli, por favor. Los objetos vemos onda, piedras, espada, armadura, eh, escudo, y como animales vemos a las ovejas, los leones, osos, eh, y como alimento vemos el pan, el queso, el grano tostado, nada más. Sí, eso nomás. Sí, muy bien. Los alimentos, los animales que atacaron David, el león y el oso. Y sí, también las armas y armaduras. ¿Y dónde ocurrió la historia? Luis, gracias. Bueno, según lo que la palabra dice que ocurrió él es el valle, En Ela, sí, en Ela, ajá, sí, donde acamparon los israelitas en ajá, el donde valle acá. de Ela. Muy bien. Am, ¿Dónde vivió David? ¿Sabemos? Métanse. Cálmate, Mosquera. No sé si es en Jerusalén, Muy cerca de Jerusalén. Am, en Belén, en Belén. Muy bien. porque aquí tengo el Sí. mapa, el mapa. Ah, ok. Sí, la ciudad de David es Belén. Am, sí, donde Jesús nació. Porque todos fueron a la tierra de sus ancestros, ¿verdad? Y David fue ancestro de Jesús. Ese lugar actualmente ahora está situado en la carretera que se une Jerusalén con Gaza, si no me equivoco. ¿Es el Belén? Ahora no, la verdad es que no sé mucho de Es el, Jerusalén es, y la tierra de Israel es el ahora. valle,
O sea, referente al valle, o sea, cuando Oh, dice el la, valle. Oh, ok. sí, De la. ajá, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, bien. Ya, yo creo que yo, yo te creo que está muy cerca de Jerusalén. Luis, gracias. Eh, Profesor, entonces si uno estuviera enseñando esta parte en una clase, la respuesta sería que ocurrió la historia en, en Ela, en el valle de Ela, o primero Belén o en Ela, o sea, para dar una respuesta correcta. ¿Cómo sería utilizar Bela y Ela? No sé si usted me entienda. Sí, ambos, porque en esa historia parte con los ejércitos está en el valle de Ela, pero al principio de las conversaciones entre David y su papá, eso pasó en Belén. Entonces es otro lugar donde pasó la historia. O sea que la historia comenzó ahí y terminó en Ela. Y ya. Gracias, profesor. Sí, y termina en Ela también. Bueno, estoy tratando de encontrar una mapa bien que muestra ese valle. Pero a mí me parece que es muy cerca de la costa del país. Am, sí, entre Jerusalén y la costa. Porque yo tengo que aquí un mapa que dice que está al lado del mar Mediterráneo. No, es cerca de Gat. Y, pero sí, yo puedo compartir una mapa que muestra, am, que muestra bien. Podemos ver la mapa y aquí vemos la Valle de Ela, aquí al centro del país. En este mapa, la parte de arriba es el oeste, a la derecha es el norte, ¿verdad? Entonces, normalmente no vemos la mapa así, pero eso es como está situado. Y Jerusalén, sí, es aquí al sur, cerca de ese lago abajo en su país, ¿sí? Entonces, el Valle de Ela es entre el mar de Galilea y la costa. Ok, muy bien. Ok, este es donde ocurrió la historia. Pregunta, ¿ya? ¿Todo bien?
¿Y cuándo ocurrió la historia? Una contesta simple Zuli, gracias. La historia ocurrió entre el reinado del primer rey que es Saúl y aproximadamente por ahí que en el siglo XI antes de Cristo. Sí, excelente. Um, este, sí, al principio de los tiempos de los reyes, ¿verdad? Hay el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y sí, más o menos 1000 años antes de Cristo. Siempre cuando pensamos en la historia de Israel, ah, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Moisés, 1500 años antes de Cristo. Y el rey David, 1000 años antes de Cristo. Y eso nos ayuda a poner todo en orden y comparar la historia de esa nación con la historia del resto del mundo. Luis, ¿tiene otro comentario? No sé también si es que se podría utilizar que la historia ocurrió cuando los dos ejércitos se enfrentaron y David venció a Goliat, porque esa es parte de la historia también. Sí, Entonces, no estaría en lo correcto. sí, estaría correcto también. Muy bien. Sí, cuando los dos ejércitos, el ejército de los israelitas y los de los filistenes, um, O bueno, buscaban. aunque no se enfrentaron el ejército, pero se enfrentó Goliat, que era como un ejército. Sí, sí, bien. Sí, Goliat y su ejército y, y ese ejército del rey Saúl. Y sí, durante esa época, ese tiempo fue muy común la idea de tener un campeón, una persona que representaba todo el ejército. Entonces, fue una manera de guardar la vida de los miembros del ejército para que el ejército pueda luchar otro día. Entonces, la idea de un campeón, una que lucha ah, en lugar de todos los otros. Ah, Gabriel, ¿un comentario? ¿Una pregunta? Hermano, creo que tu micrófono está mudo. Ah, bueno, sí, ya. Yo lo comentaría de esta manera, de una forma más sencilla, porque como estamos empezando, por decir, a disipular gente que no conoce mucho, pues sería más sencillo decirles, a mi punto de vista, que esto ocurrió durante un enfrentamiento del ejército filisteo contra el ejército del rey Saúl. Sí, ese es muy bien. Um, sí, a mí me gusta dar la base cuando es posible de los años, pero sí, esa historia ocurrió cuando enfrentó los dos ejércitos, los de los filisteos y el ejército del rey Saúl. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que vemos? ¿Cuál es el problema en esa historia? Gabriel, gracias, hermano. Ujú. El problema es el temor que tenía el pueblo, bueno, el ejército de Israel y la falta de confianza hacia Dios, porque se dejaron llevar por la vista humana, por la idea humana. Al ver a un gigante, creyeron que era imposible vencerlo. El problema es que como estaban confiando en ese momento en sus propias fuerzas. Ese es el problema. Sí, ellos confiaban en sus propios esfuerzos, no confiaban en Dios y experimentaron ese temor. Muy bien.
Y Luis, gracias. Yo digo que ahí en esta historia hay diferentes problemas. Y bueno, el hermano ya dijo el uno, pero yo veo como un problema también que los filisteos querían conquistar a ellos, hacerles sirvientes. Entonces, yo creo que este fue el principal problema, porque quiera o no, pues, ¿quién va a querer ser sirviente de aquel y peor viendo al gigante, ¿no? Entonces, y yo digo que después se resolvió el problema, pero ese sería para la contestación de la otra pregunta. Entonces, para Sí, mí sería este problema que, que los filisteos querían hacer sirvientes y por eso tenían temor. Entonces, para mí sería eso el primer problema, que ellos no querían ser sirvientes de los filisteos. Y ahí Dios arregló, pues. Entonces, este sería lo que puedo comentar. excelente. Sí, la razón por la guerra, que no querían ser servientes a los filisteos, am, que no querían ser conquistados. am, en verdad, la guerra era un problema aquí. Y bueno, hay más problemas que vemos. Otro problema que yo veo es la conversación entre el hermano de David y David. Esa conversación que el hermano dijo que David fue allí para jugar, y que necesita que salir. Y él tenía una misión de traer comida a sus hermanos, y esa falta de confianza en familia. Y también nadie ah, tomaba en serio a David al principio, ¿verdad? Incluso el enemigo. Sí, ese carácter está muy bueno. Sí, porque encima el hermano lo reta, él, lo reta y lo coge. No tenía, no, no, es como que, no, anda para allá, vos sos chico, no sabes lo que es esto. Algo así le dijo. Salí de acá. Que lo corrió a él. Pero como él sabía que no estaba confiando en su fuerza, sino estaba confiando en la fuerza de nuestro Padre Celestial. Entonces, esa parte también yo lo veo. Si bien escuché los otros, están muy buenos, pero esto es uno de los problemas que dice usted, está muy bueno. Muy Sí, bien. igual de los mis hermanos. Sí, gracias, hermana. Y Silvia, último comentario, por favor. Sí, está bien, profesor, bien. Bueno, en realidad el problema que se veía, pienso yo, no es solamente el gigante, no es verdad, ya que la familia, especialmente los hermanos de David, al considerarlo y al verlo pequeño, como así en apariencia, no solamente tenía prácticamente que demostrarse o mostrar ese señor que iba a vencer a Goliat, sino también lo que consideraban su familia, porque lo menospreciaban. Ahí había mucha visión de que él era muy pequeño, de que era muy débil, que muy delgado, no solamente un enfrentamiento con alguien todavía mucho más grande. Eso es, profesor. Sí, muy bien. Y a veces me pregunto cuán débil era David, porque en todas las fotos en el arte, él es un jovencito, ¿verdad? Pero él ha matado a leones antes con la ayuda de Dios. Entonces, a veces me pregunto qué débil, qué pequeño era el rey David durante ese tiempo. Obviamente, él era el más joven de sus hermanos, y por eso, como dijiste, ellos menospreciaron a él.
Disculpe, profesor, algo más, por favor. Sí, Bueno, quiero resaltar justamente que no lo había preparado para solamente pelear contra leones y contra osos, ¿no? O sea, creo que esa era la preparación, el manejo de la onda y todo ello, anticipada que Dios había tenido para con David, justamente para lo que le iba a venir después, ¿no? Porque ese temor que ha debido sentir cuando tenía que enfrentarse con osos, con leones, Dios lo preparó. Aquí podemos ver que la preparación que nos tiene de antes es para algo mucho más grande posterior. sí, sí, excelente. Sí, Dios siempre está en control y Él está preparándonos para la obra que Él ha planeado para que nosotros podamos hacer su plan, hacer sus obras. Excelente. Ok, al final se soluciona el problema. ¿Qué pensamos? Ah, Gabriel y después Luis. Yo considero que sí se soluciona con la muerte de Goliat, porque en ese momento no solo se gana una batalla, sino que se demuestra que el Dios de Israel es el Dios sobre todos los dioses y el poder que tiene el Dios de Israel sobre todas las naciones, dado que el pueblo filisteo es un pueblo también muy poderoso y un pueblo guerrero. Por Sí, eso, como decía, ¿verdad? Yo por eso consideraba que ese problema que ellos tenían encima lo veían como el acabose. De hecho, ellos pensaban que ya era el fin de ellos, que iban a acabar como esclavos. Tenían una desconfianza tremenda, no confiaban en Dios en ese momento. Y el problema se acaba cuando vemos la justicia de Dios, ahora sí que por un solo hombre que creyó. Fíjense, solo David era el que tenía la confianza y el celo de Dios, porque cuando él se acerca, desde que él escucha, dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a ofender a los ejércitos del Señor? Desde ahí vemos que ya hay un celo de Dios, de David, y cuando él sale con toda la seguridad, por eso le dice, no vengo con las fuerzas del ejército, no vengo con las fuerzas de mi edad, vengo con la fuerza del Espíritu del Señor, y es cuando se ejecuta la obra maestra y cae el filisteo, que es prácticamente el filisteo es como una representación de todo el poder y la maldad del ejército contrario. Y como pues un pastor de ovejas, un hombre con un corazón noble que nunca había enfrentado una guerra tan sangrienta, que sí es cierto había sido preparado por Dios a través de defender a las ovejas de los osos, de los leones, y tenía esa habilidad, como decía la hermana anterior, que Dios prepara o te prepara las cosas para un fin. Yo creo que el problema se soluciona en ese momento, cuando cae abatido Goliat por las manos del Señor, o sea, por el poder del Señor en las manos de David. Esa es mi participación. excelente, hermano. Muy, muy bien. El Dios dio la victoria al David y, y mostró su poder, mostró su gloria y todos sabían que había un Dios en Israel, que el Dios de Israel es el verdadero Dios y a él pertenece la gloria. Ok. Solo una respuesta más, por favor, Luis. Gracias. Una respuesta cortita, como ahí había tantos problemas, el hermano ya dio cómo solucionó para que Israel no cayera como esclavos ante los filisteos, pero también ahí, o sea, sí solucionó esa parte, pero había otros problemas como la envidia, y eso no se solucionó porque aparte de ahí, el rey Saúl fue tomando más envidia a David. Entonces hay partes que sí se solucionó y hay partes que no. Ese sería mi aporte. Sí, sabemos que la fama de David va a crecer después de ese momento y todo lo que va a pasar con Saúl. Pero realmente ese no fue el problema en esa historia, más el problema en la gran historia de David. Pero como, sí, sí, esta parte no se resuelve no, aquí,
ese problema, pero sí se resuelve en otra parte. Pero cuando enfocamos en la historia de David y Goliat, podemos decir que sí, se solucionó el problema. Ok. Um, Julie, hermana, ¿tiene una pregunta? Sí, Ok, sí, tengo una pregunta, por eso es que levanté la mano. sí. Este, el hermanito que hizo no me acuerdo qué hermano, pero bueno, dijo la palabra incircunciso. Cuando David pronunció esa palabra que los filisteos eran incircuncisos, ¿a qué se refería? ¿Cuál era la característica de esa palabra? ¿Por qué lo llamó incircunciso? Esa era mi pregunta. Bueno, es decir que fue un increyente que él no estaba parte de la familia de Dios, porque en ese tiempo, empezando con la familia de Abraham, había el rito de circuncisión para los hombres. Y esa fue prueba que el hombre pertenece a la familia de Dios. Ahora, como el bautismo significa que pertenecemos a la familia de Dios, en esa época el rito fue el rito de circuncisión. Entonces, decir que él es un ah, no puedo pronunciarlo, lo siento. Ah, que él estaba, es decir, que él no estaba cir- ah, circunciso, no, no tenía circuncisión. Circuncidado. ¿Tiene sentido o no? Ah, sí, o sea, no estaba circuncidado, o sea, no estaba, ay, como, no, no sé cómo creo que todos los hombres, ¿no? Bueno, ya ustedes se imaginan. Ok. Gabriel, hermano. Sí, hermano, nomás para ampliar en el tema, lo que preguntaba la hermana, en el pueblo de Israel, cuando estaban ellos bajo la ley, hermano, ellos hacían el rito, que en hebreo se llama el Brit Milá, que es la circuncisión, que era cercenar una parte del prepucio, y esa era una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Lo hacían a los 8 días del niño, que nacía niño, a los 8 días se lo hacían, o algún pueblo que ellos llamaban pagano, o los gentiles que después se adherían, pues tenían que hacerlo para hacer, era la seña de que eran pueblo de Dios. ¿Cuál era el problema de ese rito? Que para ellos era tan sagrado que la que no lo tuviera era inmundo para ellos. Hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel y sobre todo en esas épocas, era muy radical en ese aspecto. Si no eres judío, no eres del pueblo de Dios, simplemente estás fuera y ellos no aceptaban. Entonces era algo así como sucio, como inmundo. Por eso el decir esa frase es decirle eres un incircunciso, es como si le dijera eres un inmundo, tú no vales nada para Dios. Y esta basura viene a retar a los ejércitos del Señor. Esa es la connotación más o menos que quiso decir David. Es mi aportación. Sí, muy bien, muy bien. Sí, la circuncisión. Me gusta la explicación de Luis en el chat. La circuncisión era una señal física del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, comenzando con Abraham, y fue prueba que la persona pertenece a ese pueblo, pertenece a esa familia de Dios. Entonces, decir que una persona es incircunciso es decir que es un pagano, es un increyente. Fue un insulto del rey de David hasta Goliat. Usted sabe, profesor, que en Buenos Aires, la avenida Avellaneda, están todas las partes eso de los judíos, está todo. Yo he trabajado con un matrimonio judío que tenía hijos. Y el chiquitito, el más chiquitito, tenía 8 años, no, 8 meses, no sé cuánto, era muy chiquito el bebé. Le digo, ¿y dónde lo llevan, nene? Tenemos que hacer, eso es lo que dijo,
circuncidarlo para el Señor. Y todavía siguen usando la gente judía acá en Buenos Aires. Porque están trabajando y también usan un candelabro, también usan del viernes, el sábado no tocan nada, ellos cocinan antes para poder no hacer nada los fines de semana. Sí, no, Todavía no, usan. no puedo escuchar muy bien, pero yo creo que estás hablando de que los israelitas hoy en día, los hebreos, ya han escogido, eh, han elegido vivir bajo la ley, es decir, que ellos ya practican la circuncisión, ya observan el sábado y tratan de mantener esas reglas. Es lo que quería decir, hermana. Es verdad, es lo Yo que creo, quería decir. No, no yo, podía yo, escuchar bien. yo creo que sí, eso es lo que quería decir. Excelente. Sí, sí, es verdad. Y como Luis dice en el chat, es porque ellos no creen en Cristo. Ellos creen que todas esas reglas, todas las leyes ya necesitan ser cumplidos, pero nosotros sabemos que el Cristo cumplió toda la ley. Ok. Bien. Gabriel, vamos a platicar de las preguntas de consolidar. ¿Quiere contestar la pregunta cuál es el punto principal de la historia? Sí, hermano, yo creo que el punto principal de la historia, y lo veo así, o sea, tal vez puedas rebundar en lo mismo, es el poder de Dios hacia las naciones. O sea, porque ese era un momento histórico para Israel, como decía mi hermano Luis, si hubieran conquistado los filisteos a Israel, que hubiera sido tal vez de la historia, hubiera tenido otro rumbo, pero como Dios ya tiene un objetivo principal para la humanidad y él ya tiene trazado la línea de lo que tenía que ser la línea davínica para que de ahí viniera el justo Mesías, que es Jesucristo, no iba a permitir eso. Entonces el punto principal de la historia es cómo se llega a esa crisis o a ese momento, a ese éxtasis en el cual hay un riesgo inminente contra el pueblo de Israel, pero también vemos el poder de Dios y la misericordia para librarlos de ese peligro y a través de David, que en un futuro iba a ser el rey de Israel y prácticamente uno de los más importantes reyes de Israel, con el cual pues se hizo el pacto, ¿no? Davínico de la llegada del Mesías. Sí, Ese es mi... excelente, hermano. Una buena respuesta y usted enfoca en la parte más importante de la historia, porque esa no es una historia de David y su fe, es una historia del poder de Dios, de su misericordia. Y sí, hizo usted un buen trabajo en enfocarnos en ese hecho, en la misericordia, poder y gracia del Señor. Luis, Bueno, mi aporte es cortito y así, para no extenderme más, sería el débil vence al fuerte, el porque ahí débil, ya vemos a través de lo que estamos estudiando, vemos por qué. Ya, ese sería mi aporte. sí, sí, ese es un punto de la historia por seguro, que el débil contra el fuerte. Pero sabemos también que el débil no estaba solo. Él tenía el más poderoso a su lado. Muy bien. Otra persona que quiere decir el punto principal de la historia. Quizás ya has cubierto. Entonces,
¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. ¿Qué pensamos? ¿De qué confesamos? Luis, gracias, hermano. Bueno, pues aquí el pecado o el problema que yo veo también es que Saúl, siendo el ungido de Dios, pues no tuvo fe. Entonces, él no confió tanto así como la fe que tenía David. Entonces, a veces a nosotros también nos pasa lo mismo cuando enfrentamos las pruebas, a veces queremos desmayar, porque a veces, como digo yo siempre, a veces cuando todo está bien a nuestro alrededor, pues confiamos, tenemos en fe en Dios, decimos que le amamos, pero las pruebas son las que nos hacen ver si es que de verdad tenemos fe y de verdad amamos a Dios. Ese sería lo que puedo compartir. Sí, muy bien. Cuando enfrentamos las pruebas en la vida, es fácil de desmayar, es de temer. um, pero sí, es una oportunidad de confiar aún más en Dios. Excelente. Y Gabriel, por favor. Pues es muy sencillo y muy obvio en la historia, y yo lo enmarco así. La falta total de confianza en el poder de Dios, porque ellos ya habían visto anteriormente todas las glorias que había dado Dios, desde la salida de Egipto hasta ese momento, todas las glorias y todas las victorias que había dado el Señor al pueblo de Israel. En ese momento, esa falta de confianza totalmente es como desconfiar de Dios, aún ellos teniendo pruebas, aún teniendo hechos, desconfiaron de Dios. Y yo pienso que eso fue un gran pecado, que el único que estuvo exonerado de ese pecado, pues fue David, porque fue el único. Si vemos en todo el pueblo, es el único que tuvo la confianza, ni siquiera dudó. Él dijo, yo lo venzo. O sea, si no quieren, yo voy. Y todavía aún así tenían desconfianza porque lo veían pequeñito, tal vez, no sé, débil o porque no tenía experiencia en la guerra. Pero yo creo que el pecado ahí está completamente en nosotros también, cuando nosotros nos falta esa confianza en Dios, a pesar de que en nuestra vida hemos visto muchos milagros del Señor, hemos visto cómo el Señor no nos desampara, y muchas veces cuando tenemos un problema más fuerte, desconfiamos, sin darnos cuenta que el Señor a veces nos pone situaciones más fuertes para que nuestra confianza vaya creciendo en Él. Entonces aquí el pecado en esa historia que yo veo la falta de confianza, y que yo confieso también en mi vida que muchas veces esa falta de confianza la he tenido. Sí, excelente, hermano. Gracias por compartir. Es cierto, ellos habían visto los milagros del Señor, pero tenemos más razones que ellos para creer y para confiar en Dios, porque tenemos la Santa Palabra, ¿verdad? Tenemos el bautismo, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos sin excusa también, y sí, no confiamos en Dios como debemos. Um, es una buena cosa para confesar. Otra persona. Sí, como decía mi hermano, sí, a veces nosotros, el pecado que a veces nosotros cometemos, cuando estamos en prueba, nosotros perdemos, como que perdemos la fe, no, no, o sea que no, así que a veces uno cuando pasa por esas tribulaciones, ¿cómo le puedo decir? No piensa en ese momento la fe, pero la fe es muy importante para el creyente. Yo soy creyente y ya a mí no me falta la fe. Yo tengo fe y estoy en prueba. Usted no se imagina las pruebas que he pasado, pero a mí nunca me faltó la fe. A mí yo he dicho, si el Señor me tiene acá, de acá me va a sacar. Pero no sé si en otra persona pasar lo mismo, pero yo también, a veces, por ahí también me falta la fe, por ahí también, pero trato de que nunca me aparte de esa parte que es tan importante que es la fe. Yo pongo todo en las manos del Señor, pero con fe.
hago con fe. Oro por los pacientes que están enfermos, me entrego al Señor con fe, porque ese es mi camino, es el camino que el Señor me eligió para mí, que yo siga cuidando a sus hijos hasta la última parte. Si me mueren los pacientes en mis brazos, yo estoy ahí, eh, pidiéndole al Señor que no va a sufrir, pidiéndole al Señor que esté tranquilo, pidiéndole al Señor que reciba, hablando al familiar para decirle que se sienta mejor, porque él no se va a un lugar extraño, se va a los brazos de su padre. Entonces, más le hablo al dueño del paciente y hablo con el Señor cuando yo estoy con el paciente muy grave, muy ya que se está yendo. Entonces, ese es el camino que me puso el Señor para mí, y bueno, a mí la fe no me falta. No me falta la fe, no me falta, y no me hace faltar nada en mi vida. Es mi amor. Sí, gracias, hermana. Ah, sí, la falta de fe es algo que todos nosotros podemos confesar. Dios promete siempre estar con nosotros, pero cuando llega las pruebas, cuando llega las tribulaciones, um, no vamos a Dios primero. A veces tratamos de conquistar, de, de solucionar el problema por nosotros mismos. Y es un ejemplo de una falta de fe. Ok. ¿En qué versos y palabras de esa historia veo el amor de Dios hacia mí? Luis, gracias. Bueno, yo veo en cuando Dios le utiliza a David, o sea, utiliza la piedra para matar a Goliat, pues ahí nos da a nosotros una gran lección, como yo le digo, le dije al comienzo. eh, Dios usó a David y David usó una piedra para matar a este gigante. Y lo que nosotros tenemos como arma para vencer cuando llega todo problema, por lo más grande que sea, es las oraciones. Entonces, esa es una gran enseñanza y ahí veo el amor de Dios, tanto para ese momento como para mí. Ese sería mi aporte. Excelente. Sí, el poder de la oración, que Dios es más grande que nuestros problemas, porque hay una tentación de contar esa historia de pequeño ganándole al grande, pero la verdad nuestro Dios es el grande en la historia, ¿verdad? Y Goliat, aunque es gigante, es el pequeño. Y el Dios va a vencer cada vez. Entonces tenemos ese poderoso Dios con nosotros y acceso a ese Dios con la oración, que es poderosa y eficaz. Muy bien. Y Gabriel, Pues yo veo el amor de Dios en este verso, que es el verso 27 del capítulo 17, donde dice David, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Creo que ahí es una frase donde nos muestra plenamente el amor de Dios, como Dios estuvo guardando a David. Él confiesa ahí que Dios lo guardó de las garras del león, de las garras del oso, y en ese momento el amor de Dios es tan grande, o ese fe de David, que por un momentito ahí contagia a Saúl, para que le diga a Saúl, no, ve que Jehová estará contigo. Creo que ahí se ve el amor de Dios en plenitud. sí. Sí, bien. Y es algo que todos nosotros podemos decir cada día. Con lo que sabemos del Testamento Nuevo, podemos decir de las garras
de la muerte y de Satanás. El Señor nos librará, nos libró, y Él va a librarnos ah, de las manos de cualquier situación en nuestra vida. Entonces, tenemos la victoria ah, en Jesucristo, y sabemos que porque tenemos esa victoria, Dios también va a darnos la victoria en cualquier situación. Muy bien. Ah, ¿Hay un último comentario o pregunta donde vemos el amor de Dios? Yo veo el amor de Dios también en otra parte, y es que Dios eligió utilizar a David. El Dios es todopoderoso. Él, uh, ah, él tenía el poder de matar a Goliat con un relámpago, ah, con un ataque de corazón, lo que sea. Él tiene ese poder, pero él eligió mostrar su poder utilizando un hombre imperfecto, porque David, aunque vemos su fe aquí en esa historia, no conquistó al gigante por su fe, um, fue Dios. Y realmente David fue un hombre pecaminoso, fue un hombre imperfecto, justo como nosotros, somos pecadores, somos imperfectos, pero el Dios eligió darnos la oportunidad de participar en su ministerio para ser sus instrumentos para compartir la palabra con todo el mundo, sus instrumentos para traer la victoria a los demás. Entonces, el Dios escoge personas imperfectas para hacer sus planes, y es un acto de gracia. Al final, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Por la falta de tiempo, por favor, solo una respuesta. Luis, gracias. Voy a ser breve, como puse ahí en el chat, pues a tener fe, no importa por la situación que estemos pasando, porque la fe es lo que produce el temor, desconfianza y todo. Entonces, que Dios me afirme más de a tener fe en todo momento. Esto sería mi aporte. Sí, muy bien, hermano. Que tengamos esa fe para siempre ir a Dios con nuestros problemas en oración, y que siempre busquemos la gloria de Dios para que otros crean en Él. Muy bien. Al final podemos, bueno, faltamos tiempo para esa pregunta. Am, pero ¿en qué momento de consejería sería bueno compartir la historia de David y Goliat? Una persona dijo antes, cuando hay gran obstáculos en la vida que la persona está enfrentando, esa es una buena historia de compartir. um, Decimos que hay un Goliat en su vida, y que decir a ellos que aprendemos que esa historia que no es por sus propias fuerzas que van a conquistar ese problema, sino con Dios y su ayuda.
Um, Otra manera de cuando es una buena historia es cuando un miembro de la familia está en contra de la fe que la persona tiene. Um, es, esa, esa historia nos muestra que podemos seguir en el camino de Dios. Es decir, que um, aun cuando las personas están gritando, están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Podemos seguir a Dios confiando en Él porque Él siempre nos cuida. Y Él es el más importante. Ok. Al final, yo quiero compartir un poquito de la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta el rey David en esta foto. Vemos a Abraham, Isaac y Jacob y Judá, el hijo de Jacob, un hermano de José. Entonces, hemos visto todas esas personas ahora en la vida, um, ahora en la clase. En esta clase hemos visto a estas personas. Abraham recibió la promesa en Génesis capítulo 12 y también en capítulo 17. De su familia vendrán reyes y por medio de su familia Dios bendecirá a todo el mundo. También la promesa de la tierra de Canaán. Vemos Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Judá y la mujer Tamar es una historia interesante y vemos claramente que aún en ese lineaje hay personas que son muy pecaminosos. Um, Esa historia muestra mucho engaño, inmoralidad sexual, um, pero ellos son parte de la familia del rey David y eventualmente sabemos que de ese linaje vendrá el Señor mismo, Jesucristo. También vemos Salmón y Rahab. Cuando aprendimos de la caída de Jericó, vimos Rahab, una mujer que era prostituta. Ella también es parte de esa familia. Ella se arrepintió y fue parte del pueblo de Dios después de los eventos en Jericó. Boaz y Ruth, una historia muy bonita, también corta y es muy divertido de leer. Solo hay 4 capítulos en ese libro de la Biblia y sí, espero que todos ustedes tengan la oportunidad de leerlo. Es una historia muy bonita. También vemos David y su esposa Betsabé y sabemos que esa historia también, la inmoralidad sexual, la matanza, engaño, Dios utilizó personas muy imperfectos. A veces los llamamos héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, David, pero también son pecadores. Y qué maravillosa que Dios utiliza personas tan pecaminosas para cumplir sus actos, sus planes en el mundo. Ok, aquí vemos más del linaje de Jesús, ¿verdad?
Betsabé y David tenían hijos, 4 hijos, y 2 de esos hijos son Salomón y Natán. En la izquierda vemos el linaje, la ancestría de José por el rey Salomón, pero también María era descendiente del rey David. La izquierda, la familia de José, era la herencia, el linaje legal. Y a la derecha vemos por Natán hacia María que la linaje era también de sangre. Entonces, Jesús de verdad es el Hijo del Hombre y en su linaje hay gente pecaminoso, escandaloso y aún así Dios le mostró gracia. Él también tiene esa herencia de rey David por parte legal y por parte de sangre, por parte de María, ¿verdad? Algo corto, algo muy interesante. Él realmente es el que cumplió todas las promesas de Dios que él hizo con Abraham y que él hizo con todo su pueblo. Okay. Ahora, hoy vimos al todopoderoso Dios dando la victoria al joven David y a Israel. Y nuestro tema de este curso, de nuevo, se enfoca en el Señor y el Salvador. ¿Y qué profesamos con David? ¿A quién podría yo temer? ¿Quién podría infundirme miedo? Él no tenía miedo por la confianza en Dios. Entonces podemos decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría yo infundirme miedo? ¿O quién podría infundirme miedo? Hermanos y hermanas, gracias por toda la participación. Hoy fue una clase excelente. Muy divertido de hablar con ustedes de los diferentes temas encontrados en la historia y de tener esas discusiones. Para la próxima lección, hay tarea, mirar un video, leer un poco más de la historia del rey David. El segundo Samuel, capítulos 5 al 7. Y vamos a pensar qué captar podríamos utilizar para luego contar la historia de David. Y tenemos muchas maneras de dar esa captar. Por pregunta, dichos o costumbres, una última noticia, una canción o poema, una imagen o un momento de consejería ahora. Gracias otra vez por toda la participación. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por todo. Espero que tengan un buen día y un buen fin de semana.